Hola mi querida, soy Silvia Olmedo y hoy quiero contarte una historia que me cambió para siempre la forma de ver lo que significa ser mujer después de los 50. Es la historia de Carmen, pero también podría ser tu historia, o la mía, o la de millones de mujeres que hemos llegado a esta edad sintiendo que algo importante se nos escapó en el camino. Carmen tenía 53 años cuando nos conocimos. Por fuera, cualquiera diría que tenía una vida perfecta, directora de marketing de una empresa importante, 2 hijos ya profesionistas, un apartamento hermoso en una zona exclusiva de la ciudad. Pero cuando se sentó frente a mí en mi consulta, lo primero que me dijo fue: doctora, siento que me volví invisible. Es como si después de cumplir 50, el mundo hubiera decidido que ya no importo. Me contó que 6 meses antes había perdido su trabajo en una reestructuración corporativa. Oficialmente fue por recorte de costos, me dijo, pero sé que contrataron a una chica de 28 años para hacer exactamente lo que yo hacía, pero por la mitad del sueldo. Luego vino el divorcio. Después de 25 años de matrimonio, su esposo la dejó por una colega 15 años menor. Me dijo que ya no me reconocía, que me había vuelto amargada y aburrida, pero lo que más la devastó fue cuando su hijo menor, al que había dedicado los últimos años de su vida, se fue a estudiar al extranjero. De repente me quedé completamente sola, me dijo con lágrimas en los ojos, y me di cuenta de que no sabía quién era yo sin ser la esposa de alguien o la madre de alguien. Carmen había caído en lo que yo llamo el hoyo negro de los 50, ese lugar donde muchas mujeres sienten que su vida útil se acabó, que lo mejor ya pasó, que ahora solo les queda aceptar ser invisibles hasta el final de sus días. Pero aquí es donde la historia de Carmen toma un giro que me sigue emocionando cada vez que la cuento, porque esa mujer que llegó a mi consulta sintiéndose acabada, en los siguientes 2 años se convirtió en la versión más poderosa, más auténtica y más radiante de sí misma. Y no fue porque se hizo cirugías plásticas, ni porque encontró un hombre que la salvara, ni porque negó su edad tratando de competir con mujeres más jóvenes. Su transformación comenzó cuando se dio cuenta de algo fundamental: había pasado 30 años de su vida viviendo para otros, y ahora por primera vez tenía la oportunidad de vivir para ella misma. Es terrorífico, me confesó, pero también es lo más emocionante que me ha pasado en décadas. El punto de inflexión llegó una tarde cuando estaba limpiando su closet, guardando toda la ropa que su ex esposo le decía que se veía bien, y encontró un vestido rojo que había comprado años atrás, pero nunca se había atrevido a usar, porque él decía que era demasiado llamativo para una mujer de tu edad. Se lo probó, se miró en el espejo, y por primera vez en meses, le gustó lo que vio. No la mujer que había sido a los 30, sino la mujer que era a los 53, con líneas de expresión que contaban historias de risas y lágrimas, con un cuerpo que había vivido, que había cargado hijos, que había bailado en bodas y llorado en funerales, un cuerpo real de una mujer real. Esa noche salió sola por primera vez en 25 años. Fue a un restaurante bonito, se sentó en la barra, pidió una copa de vino y simplemente observó a la gente. Me sentía como una extraña en mi propia vida, me contó después, pero por primera vez en años me sentía viva. Si estás escuchando esto y algo dentro de ti se está removiendo, si sientes que también te has vuelto invisible en tu propia vida, quiero que sepas que no es demasiado tarde. De hecho, puede que sea exactamente el momento perfecto para comenzar el capítulo más auténtico de tu historia. Dale like a este video y suscríbete a nuestro canal La Clave de la Sabiduría, porque lo que voy a compartir contigo hoy puede cambiar tu vida para siempre. Durante los siguientes 2 años, Carmen y yo trabajamos juntas identificando y eliminando 15 patrones específicos que la mantenían pequeña, invisible, disculpándose por existir. Estos no eran trucos superficiales o técnicas de seducción, sino transformaciones profundas en la forma como se relacionaba consigo misma y con el mundo. Lo primero que Carmen tuvo que soltar fue la creencia de que sus mejores años ya habían pasado. Esta era la raíz de todo su sufrimiento. Había interiorizado tanto el mensaje social de que las mujeres después de los 50 se vuelven irrelevantes, que había empezado a comportarse como si fuera cierto. Se vestía más conservadora, hablaba más bajo, ocupaba menos espacio, como si quisiera desaparecer gradualmente. Le pregunté: Carmen, ¿tú realmente crees que eres menos valiosa ahora que cuando tenías 30? Se quedó callada mucho tiempo y finalmente me dijo:
no lo había pensado así, pero supongo que sí. Le dije, entonces estás desechando 23 años de experiencia, de sabiduría, de lecciones aprendidas, de fortaleza desarrollada. ¿Eso te parece lógico? La realidad es que las mujeres después de los 50 están en su momento de mayor poder personal. Tienes décadas de experiencia que nadie te puede quitar, has superado desafíos que te han fortalecido de maneras que ni imaginas. Tienes claridad sobre lo que realmente importa, porque has vivido suficiente para separar lo esencial de lo superficial. Tu cerebro ha desarrollado una sabiduría que solo viene con la experiencia vivida. Lo segundo que Carmen tuvo que aprender fue a dejar de pedir disculpas por existir. Me di cuenta de que tenía un patrón inconsciente de disculparse constantemente. Perdón por hablar, perdón por tomar su tiempo, perdón por molestar, como si su existencia misma fuera una inconveniencia para el mundo. Un día le dije, Carmen, cuenta cuántas veces te disculpas en esta conversación. Al final de la sesión, habíamos contado 23 disculpas innecesarias. Se quedó impactada. No me daba cuenta de que lo hacía tanto. Le expliqué que las mujeres de nuestra generación fuimos educadas para no ocupar mucho espacio, para ser consideradas, para poner las necesidades de otros antes que las nuestras. Pero después de los 50, es tiempo de reclamar tu derecho a existir plenamente. Carmen empezó a practicar conscientemente expresar sus opiniones sin disculparse, tomar decisiones sin pedir permiso, celebrar sus logros sin minimizarlos. Al principio se sentía incómoda, como si estuviera siendo grosera, pero gradualmente se dio cuenta de que las personas la empezaban a tomar más en serio. Su energía cambió de defensiva a expansiva. El tercer patrón que identificamos fue su obsesión destructiva con compararse con su yo más joven. Carmen pasaba horas mirando fotos de cuando tenía 30 Mendo, lamentándose por cada cambio físico, deseando poder regresar el tiempo. Antes tenía el abdomen plano, me decía, antes no tenía estas arrugas, antes mi piel era más firme. Le dije, Carmen, tu cuerpo a los 53 es diferente al de los 30, pero no es inferior, es diferente. Has vivido, has amado, has dado vida, has trabajado duro, has cargado pesos emocionales enormes. Cada línea, cada cambio, cuenta la historia de una vida vivida. La comparación con su yo más joven le estaba robando la capacidad de apreciar la mujer increíble que era en ese momento. Un día le pedí que escribiera una carta de agradecimiento a su cuerpo por todo lo que había hecho por ella durante 53 años. La llevó sollozando. Nunca había pensado en todo lo que mi cuerpo me ha dado. Me dijo, siempre he estado enojada con él por lo que no puede darme más. El cuarto patrón era su resistencia a soltar relaciones que ya no la nutrían. Carmen mantenía amistades de décadas que la dejaban agotada, relaciones familiares tóxicas que la minimizaban constantemente, conexiones sociales que se sentían completamente vacías. Pero es que tenemos historia, me decía cuando le sugería que tal vez era tiempo de crear límites con ciertas personas. Le expliqué que después de los 50 Mendo, el tiempo se vuelve más precioso y selectivo. La vida es demasiado corta para invertir en relaciones que no te elevan. Esto no significa ser cruel o cortar abruptamente, significa crear límites saludables, invertir más tiempo en relaciones que te nutren y menos en las que te drenan. Carmen empezó a declinar invitaciones que la hacían sentir mal consigo misma, a pasar menos tiempo con personas que constantemente la criticaban o la hacían sentir pequeña, y más tiempo con aquellas que la hacían sentir viva y apreciada. Es increíble, me dijo después de unos meses, tengo menos amigos pero me siento menos sola. El quinto patrón era su perfeccionismo paralizante. Carmen había pasado décadas tratando de ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la profesional perfecta, pero la perfección es una prisión que te roba la espontaneidad, la creatividad, la alegría. Si no puedo hacerlo perfectamente, mejor no lo hago, era su mantra. Le enseñé que después de los 50 Mendo, es tiempo de abrazar tu hermosa imperfección humana. Tus errores son parte de tu sabiduría, tus vulnerabilidades son parte de tu autenticidad, tus peculiaridades son parte de tu encanto único. Cuando sueltas la necesidad de ser perfecta, te vuelves más accesible, más real,
más genuina. Carmen empezó a permitirse intentar cosas nuevas sin dominarlas inmediatamente. Se inscribió a clases de baile aunque no tenía ritmo, empezó a pintar aunque sus cuadros se veían como los de una niña de primaria, aceptó invitaciones aunque no supiera exactamente qué ponerse. Me siento como si estuviera redescubriendo la diversión, me dijo. El sexto patrón que trabajamos fue su creencia de que era demasiado tarde para cambiar. Carmen había interiorizado que a los 53 años ya era demasiado tarde para reinventarse, para aprender cosas nuevas, para cambiar patrones establecidos. Esta creencia limitante la mantenía atrapada en una vida que se había vuelto demasiado pequeña para quien había llegado a ser. Le expliqué sobre la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones que continúa toda la vida. Nunca es demasiado tarde para aprender una nueva habilidad, cambiar un patrón destructivo, desarrollar un nuevo aspecto de ti misma. De hecho, algunas de las transformaciones más extraordinarias que he presenciado han ocurrido después de los 50. Carmen decidió estudiar marketing digital, algo que siempre había querido aprender pero que creía demasiado complicado para su edad. No solo lo dominó, sino que eventualmente usó esas habilidades para crear su propio negocio. Resulta que mi cerebro no estaba oxidado, me dijo riendo, solo necesitaba nuevos desafíos. El séptimo patrón era su adicción a complacer a todos. Durante décadas, Carmen había sido una complacedora compulsiva, siempre diciendo sí, siempre poniendo las necesidades de otros antes que las suyas, siempre tratando de mantener a todos contentos. Esta tendencia la había agotado y la había desconectado completamente de sus propios deseos. ¿Qué quieres tú, Carmen?, le pregunté un día. Se quedó en silencio por mucho tiempo. Honestamente ya ni sé, me respondió. He pasado tanto tiempo preguntando qué quieren otros que perdí contacto con mis propios deseos. Le enseñé que después de los 50 es esencial desarrollar la habilidad de decir no sin culpa. No puedes complacer a todos, y tratar de hacerlo te convierte en una versión diluida de ti misma. Tu tiempo, tu energía, tu atención son recursos finitos y valiosos. Mereces invertirlos en lo que genuinamente te importa. Carmen empezó pequeño, dijo no a una cena familiar donde sabía que iba a pasar toda la noche sirviendo y siendo criticada. Dijo no a ser la organizadora automática de todos los eventos sociales de su grupo de amigas. Dijo no a cuidar a los nietos todos los fines de semana cuando tenía otros planes. Al principio se sintió culpable, pero gradualmente se dio cuenta de algo sorprendente. Cuando dejó de complacer a todos y empezó a vivir auténticamente, atrajo a las personas correctas para ella, aquellas que la amaban por quien realmente era, no por lo que hacía por ellas. El octavo patrón era su miedo paralizante al juicio de otros. El miedo al qué dirán había controlado muchas de las decisiones de Carmen durante décadas. No se vestía como quería, no expresaba sus opiniones reales, no perseguía sus sueños por temor a la crítica o el juicio. Un día le pregunté, Carmen, ¿cuántas veces en tu vida alguien realmente te ha criticado en tu cara por algo que hiciste? Tuvo que pensarlo mucho. Pocas veces, admitió. Entonces le dije, has estado limitando tu vida por un miedo que mayormente existe en tu imaginación. Le expliqué que la verdad es que las personas están demasiado ocupadas con sus propias vidas para juzgar la tuya tanto como imaginas. Y aquellos que sí lo hacen, generalmente lo hacen desde su propia inseguridad o frustración. Después de los 50 menta, tienes la sabiduría para entender que la opinión que realmente importa es la tuya. Carmen empezó a experimentar con expresar sus opiniones genuinas, incluso cuando sabía que podrían ser impopulares. Empezó a vestirse de la forma que la hacía sentir bien, no de la forma que otros esperaban. Empezó a perseguir intereses que genuinamente la emocionaban, aunque otros los consideraran raros para una mujer de su edad. El noveno patrón que identificamos fue su resistencia extrema a recibir ayuda. Carmen había desarrollado una independencia tan férrea que se resistía a recibir ayuda de cualquier tipo. Había aprendido a ser autosuficiente por supervivencia, especialmente después del divorcio, pero esta resistencia la había aislado y agotado innecesariamente. No necesito ayuda era su frase automática para todo. Le expliqué que recibir ayuda no es una debilidad, es sabiduría. Reconocer cuando necesitas apoyo y permitir que otros contribuyan a tu bienestar es un acto de inteligencia emocional. Además, cuando permites que otros te ayuden, les das el regalo de sentirse útiles y necesitados. Carmen empezó a practicar recibir con gracia, cumplidos, favores, apoyo emocional, gestos de cariño. Al principio se sentía incómoda,
pero gradualmente se dio cuenta de que su capacidad de recibir era tan importante como su capacidad de dar. El 10º patrón era su autocrítica constante y despiadada. La voz crítica interna de Carmen era implacable. Se hablaba a sí misma de maneras que nunca le hablaría a una amiga querida. Se castigaba por cada error, se juzgaba por cada imperfección, se comparaba desfavorablemente con otros constantemente. Carmen, le dije un día, si tu mejor amiga se hablara a sí misma como tú te hablas, ¿qué le dirías? Sin dudar respondió, le diría que parara inmediatamente, que es cruel consigo misma. Exactamente, le dije. Entonces, ¿por qué está bien que tú te trates así? Le enseñé que después de los 50 de Teón, es crucial desarrollar una voz interna que sea tu aliada, no tu enemiga. Has vivido suficiente, has superado suficientes desafíos, has logrado suficientes cosas como para tratarte con respeto y compasión. La forma como te hablas a ti misma afecta profundamente tu energía, tu confianza, tu presencia. Carmen empezó a practicar hablarse como le hablaría a una hija querida, con ternura, con aliento, con comprensión. Es increíble, me dijo después de unos meses, cuando cambié la forma como me hablo, cambió la forma como me siento todo el tiempo. El 11º patrón era su creencia de que necesitaba permiso para brillar. Carmen había internalizado el mensaje de que las mujeres maduras debían ser discretas, humildes, invisibles. Se había acostumbrado a minimizar sus logros, a disculparse por sus éxitos, a encogerse para no hacer sentir incómodos a otros. Un día llegó a mi consulta emocionada porque había recibido una oferta de trabajo muy buena, pero inmediatamente empezó a minimizarla. Seguramente no había mejores candidatos, dijo, o tal vez necesitaban llenar una cuota de edad. Le paré inmediatamente. Carmen, ¿y si simplemente eres muy buena en lo que haces? Le expliqué que su luz no disminuye la luz de otros. Su éxito no quita oportunidades a nadie más. Su brillantez no es una amenaza, es una inspiración. Después de los 50, es tiempo de ocupar tu espacio completo, de celebrar tus logros, de permitir que tu sabiduría y experiencia sean vistas y valoradas. Carmen empezó a aceptar cumplidos sin minimizarlos, a hablar de sus logros con orgullo genuino, a tomar crédito por su trabajo duro y sus resultados. Es liberador, me dijo, ya no tengo que hacerme pequeña para que otros se sientan cómodos. El 12º patrón era su urgencia desesperante de tenerlo todo resuelto. Carmen se agobiaba porque sentía que a su edad debería tener todo resuelto, su carrera, sus finanzas, sus relaciones, su propósito de vida. Esta presión autoimpuesta la paralizaba y le robaba el placer del descubrimiento. Le expliqué que la vida no es un problema que resolver, es una experiencia que vivir. No hay una edad límite para explorar, para crecer, para cambiar de dirección, para descubrir nuevas facetas de ti misma. De hecho, después de los 50 muchas mujeres experimentan una segunda adolescencia emocional, un periodo de exploración y autodescubrimiento que puede ser tan emocionante como los años de juventud, pero con la ventaja de la sabiduría acumulada. Carmen empezó a permitir que su vida fuera un proceso de descubrimiento continuo. La incertidumbre seguía siendo incómoda, pero había aprendido que también era donde vivía la posibilidad. El 13º patrón era su aferramiento desesperado a roles que ya no le quedaban. Durante décadas Carmen había definido su identidad a través de roles esposa, madre, hija, empleada. Cuando algunos de estos roles cambiaron o se volvieron menos centrales, se sintió completamente perdida, como si no supiera quién era fuera de estas definiciones. ¿Quién eres tú cuando no estás siendo madre, ex esposa, ex empleada? Le pregunté un día. No sé, me respondió honestamente. Es aterrador no saberlo. Le dije que después de los 50, es una oportunidad hermosa para redefinirte más allá de los roles que has jugado. Carmen empezó a explorar aspectos de sí misma que habían estado dormidos durante décadas. Descubrió que le gustaba la fotografía, que tenía una voz preciosa para cantar, que disfrutaba mucho escribir. Es como si estuviera conociendo a una persona nueva, me dijo, y esa persona soy yo. El 14º patrón era su prisa constante por llegar a algún lugar. Carmen vivía constantemente corriendo hacia el siguiente objetivo, la siguiente meta, el siguiente logro. Esta prisa constante le robaba la capacidad de disfrutar el presente, de saborear los momentos hermosos que ya tenía. Le enseñé que después de los 50 es tiempo de cultivar la capacidad de estar presente. Has corrido suficiente, has logrado suficiente, has probado suficiente.
has probado suficiente. Ahora puedes permitirte el lujo de estar aquí, ahora, disfrutando lo que has construido. Carmen empezó a practicar la presencia consciente. Tomaba su café por la mañana sin revisar el teléfono, caminaba por el parque sin pensar en su lista de pendientes, tenía conversaciones sin planear mentalmente lo que iba a decir después. Es increíble, me dijo, cuando realmente estoy presente, todo se siente más rico, más vivo. Finalmente, el 15º y último patrón que trabajamos era su creencia de que era demasiado tarde para el amor. Este fue quizás el más difícil de soltar para Carmen. Había internalizado el mensaje de que las mujeres después de los 50 debían contentarse con soledad o conformarse con relaciones mediocres porque ya no había tiempo para el gran amor. Carmen, le dije, ¿quién decidió que hay una fecha de vencimiento para el amor? ¿Quién escribió esa regla? Se quedó pensando. No sé, pero así se siente. Le expliqué que muchas mujeres experimentan sus amores más profundos y auténticos después de los 50. Tienen la sabiduría para elegir mejor, la confianza para establecer límites sanos, la claridad para saber qué realmente quieren. No se trataba de competir con mujeres más jóvenes o de aferrarse desesperadamente a la juventud. Se trataba de ofrecer algo que solo una mujer madura puede ofrecer: profundidad, sabiduría, autenticidad, pasión consciente. 2 años después de comenzar este proceso, Carmen era una mujer completamente transformada, no porque hubiera negado su edad o tratado de parecer más joven, sino porque había abrazado completamente la mujer poderosa que era a los 55 años. Había lanzado su propia consultoría en marketing digital especializada en empresas dirigidas por mujeres. Había encontrado un amor genuino con un hombre que apreciaba su profundidad y experiencia, un viudo de su edad que, como ella, había descubierto el poder de amar desde la madurez. Sus hijos comentaban constantemente sobre cómo había recuperado esa vitalidad que recordaban de su infancia. «Mamá, no sé qué hiciste, pero parece que encontraste la fuente de la juventud», le dijo su hija. Carmen se rió y respondió: «No encontré la fuente de la juventud, encontré la fuente de la autenticidad, y resultó ser mucho mejor. Pero lo más importante, se había reencontrado consigo misma. Ya no era la sombra de quien había sido, sino la versión más auténtica y poderosa de quien siempre había tenido el potencial de ser. Silvia», me dijo en nuestro último encuentro, «siento como si hubiera estado viviendo en blanco y negro durante años, y ahora de repente todo tiene color otra vez. No porque mi vida sea perfecta, sigue teniendo desafíos y días difíciles, sino porque finalmente estoy viva en mi propia vida». Mi querida que me escuchas, la historia de Carmen no es única. He visto esta transformación en cientos de mujeres que decidieron que los 50 no eran el final, sino el comienzo de su capítulo más auténtico. Todo lo que compartí contigo hoy no son solo conceptos teóricos, son herramientas probadas que pueden cambiar tu vida si las implementas conscientemente. Tu transformación no requiere que cambies quién eres fundamentalmente, requiere que sueltes lo que te impide ser quien realmente viniste a ser. Los próximos años pueden ser los más poderosos, más auténticos, más satisfactorios de tu vida, pero solo si eliges conscientemente crear esa realidad. Empieza hoy mismo eligiendo una de estas 15 cosas para soltar. Puede ser tan simple como dejar de disculparte por expresar tu opinión, o tan profundo como terminar una relación que ya no te nutre. El tamaño del cambio no importa, lo que importa es que comiences. El mundo necesita mujeres maduras que brillen sin pedir disculpas, que lideren desde la sabiduría, que amen desde la abundancia, que vivan desde la autenticidad. Tú puedes ser una de esas mujeres. Tu historia de transformación puede comenzar hoy mismo. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con otra mujer que necesite escucharlo. Suscríbete a nuestro canal para continuar este viaje juntas y déjame en los comentarios cuál de estas 15 cosas vas a comenzar a soltar primero. Recuerda, no es tarde para florecer. De hecho, puede que sea exactamente el momento perfecto. Con todo mi amor y confianza en tu transformación, soy Silvia Olmedo y nos vemos en el próximo video donde seguiremos construyendo juntas la mujer imparable que llevas dentro.